Bienvenidos a Cosas y lo que surja, estamos ahora mismo en Twitch, estamos pues comentando un montón de cosas y ahora os voy a meter una chapa sobre anarcocapitalismo, sobre qué es el Estado, sobre incentivos del Estado, creación del Estado, un montón de cosas del Estado, pero muchísimas. Entonces, si quieres ver estas cosas en directo, yo te recomiendo que me sigas en Twitch, te lo dejo abajo en la descripción, en el comentario fijado, y vamos a ello. Vamos a entender qué es el Estado, qué incentivos tiene y cómo se comporta y cómo se hace para justificar un Estado. Vamos a ver. Un Estado funciona porque hay personas que dominan sobre una población y extraen recursos de ella. Empieza pues unos bandidos que van y saqueando pueblo por pueblo y de golpe dicen, pues mejor nos quedamos en uno y vamos saqueando constantemente. Tenemos más fuerza que ellos, podemos someterles, entonces podemos extraerle los recursos y vivir simplemente de esto. Lo que pasa es que esto no perdura. Esto la gente a la que dice, bueno, a la que tiene un poco más de fuerza ya, se los quita de encima. O sea, si no está justificado, si simplemente está impuesto por la fuerza, pues eso no funciona. Entonces el Estado siempre tiene que justificar pues, su estancia allí. Siempre tiene que inventarse unos motivos por los cuales, pues oye, tiene legitimidad, tiene no sé qué, tiene el derecho, tiene lo que sea, para mandar sobre las personas, para organizar su vida y para, pues, decidir por ellos y vivir a su costa. Pero ¿cuánta gente tiene que convencer? ¿Cómo tiene que convencer? ¿Cómo funciona esto? Vamos a ver. Cada persona tiene una fuerza. Cada persona tiene una acción, o sea, una capacidad de fuerza, de imponerse sobre los demás. Todo el mundo la tiene. Sea más o sea menos. Una persona pues, con un Kalashnikov tiene más que una persona, pues yo qué sé, de 5 años que lo único que hace es llorar muy fuerte. Evidentemente. Entonces, las personas en cierta organización se imponen con forma de Estado sobre los demás. Y los demás, pues no siempre se rebelan, a veces sí, a veces no. ¿Por qué? Porque a veces se rebelan, a veces no, porque a veces cambian de estado, a veces de esto. Esto simplemente porque la gente tiende a organizarse. ¿Y de qué manera se organiza? Pues de mil maneras, muchísimas maneras. Una persona pues, se organiza con una, otra se organiza con otro, y una persona puede tener fuerza, pero puede no tener intención de hacer absolutamente nada, y otra sí, y otra no, y quién sabe, hay muchas cosas en la vida. Entonces, en todo esto, todos los estados son un grupo de personas que tienen unas intenciones de vivir a costa de los demás y tienen una fuerza. Buscan el monopolio de la fuerza, pero es imposible el monopolio de la fuerza. Todo el mundo tiene fuerza física. Si el Estado tuviese realmente el monopolio de la fuerza, pues, que la gente pues, no podría... O sea, estaríamos todos tetraplégicos. No habría nunca una guerra civil, un golpe de Estado, una revolución. ¿Por qué ocurren las revoluciones? Porque efectivamente la gente tiene también fuerza, también tiene poder de acción. Lo que pasa es que no está organizada. Y muchas personas están a favor, no quizá del régimen, o sea, no quizá del presidente y tal, sino del régimen. O sea, puede ser que haya gente demócrata que esté en contra de la izquierda o de la derecha, pero que no vaya a hacer un golpe de Estado, una guerra civil o tal, porque dice, bueno, no soy de este partido, pero defiendo las leyes democráticas y defiendo la manera que ha llegado esta persona al poder, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que el Estado es un montón de gente que vive, pues, extrayendo rentas a los demás y diciéndoles cómo tienen que vivir, pero es que esas personas sometidas, pues muchos de ellos también defienden eso. Están a favor. Y entonces, ¿quién manda? ¿Quién tiene más fuerza? Más fuerza en intento de mandar. Más fuerza organizada para mandar. Siempre. En los estados modernos, en las democracias y tal, pues se pone una persona a dirigir en unas elecciones y todo el ejército, toda la policía y tal entiende y está a favor, o prácticamente toda, está a favor de este juego democrático y entonces defiende este sistema de posicionamiento de las personas dirigentes. Pero tiene que haber este consenso, tiene que haber este grupo de personas que activamente están haciendo este sometimiento. Tiene que haber un grupo de personas en la sociedad o que les dé igual o que estén a favor y que físicamente tengan capacidad destructiva u ofensiva o defensiva para poder imponer todo esto. Si no lo tienen, pues bueno, pueden pasar dos cosas, que no lo tengan, pero que no tengan rival, que no tengan a nadie organizado. Por ejemplo, imagínate, yo qué sé, en Suiza la gente está armada. Si todo el mundo saliese a la calle a pedir algo, pues lo conseguirían. Lo que pasa es que no necesariamente todos están organizados de esa manera. Puede ser que no tenga mucha legitimidad, mucha fuerza, mucha organización ese Estado, pero que la oposición y los demás pues no estén organizados en sí mismo.
que puede ser que haya unos que en un sitio, otros en otro, otros en otro. Guerra Civil Española, levantamiento de Franco. Bueno, Franco, de muchos generales, incluido Franco. No fue suyo, simplemente fue el que sobrevivió. Pero bueno, ¿qué había ahí? Un descontento por parte de las Fuerzas Armadas con el poder que había antes. Se entendía que esas normas pues no tenían que seguir como tal. Y luego apareció más gente que se oponía a eso. Hubo gente pues que ni un bando ni del otro, simplemente huyó, simplemente se refugió, se escondió. Esos no cuentan a la hora de decidir el poder. Entonces, otros que eran comunistas se pusieron delante. Otros que eran anarquistas se pusieron también delante. Pero es que entre ellos también se enfrentaron. O sea, imagínate que la fuerza ofensiva del bando franquista no es superior a la fuerza ofensiva de estos dos grupos juntos, de la oposición, tal, de los que con los que se enfrentan. Pero es que si se enfrentan entre ellos, no sirve de nada. Entonces, imaginemos que todos nos oponemos al gobierno de Venezuela, pero de formas diferentes, cada uno de su manera. Pues claro, no hay suficiente fuerza como para quitarse eso de encima. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué implicaciones tiene entender todo esto? Pues entiendes un poco por qué tenemos las leyes que tenemos o por qué tenemos las políticas que tenemos. El principal interés de un Estado es mantenerse. Entonces, si tú pues tienes un reclamo popular de que no, es que habría que recortar en ejército, habría que quitarles no sé qué a los policías, qué malos son, tendría que quitarles no sé cuántos, ¿Tú crees que llevando eso a las cortes y aprobándolo y demás, quien tiene la fuerza y quien ostenta el poder físico va a decir, vale, sin problemas? Toda ley, por muy democráticos que seamos y por mucho que creamos que la democracia es un contrato social, que no sé qué, que todo el mundo consiente, si la fuerza física se opone a ello y se organiza para oponerse a ello, tú puedes sacar la ley que quieras, puedes ser todo lo demócrata que quieras, puedes ser todo tal, que no te funciona, que no puedes. No puedes, simplemente no puedes. ¿Por qué? Porque si intentas hacerlo, intentas cambiarlo, pues fuera. Si se organizan. La democracia es una creencia. El Estado es una creencia. Es un convenio de personas fuertes que se imponen sobre los demás. No hay una ensoñación de no vamos a organizarnos de esta manera porque todo el mundo va a obedecer tal. Obedecen tal siempre que crean que deben comportarse como tal. Si ven el incentivo de, hey, si nos organizamos todos de esta otra manera, tendremos mucho más dinero y viviremos mejor y no sé qué, no sé cuántos, pues hay un golpe de Estado. Los golpes de Estado se dan por este motivo, porque ven una organización posible y más eficiente, los que tienen fuerza, y se imponen. Punto. Puede ser que esta revolución, este golpe de Estado, venga pues de los militares, de los campesinos, de los no sé qué, no sé cuántos, pero siempre viene de gente organizada y con y con poder, con fuerza, que tira hacia donde de esto. ¿Puede haber otras revoluciones? Sí, claro que sí. Puede ser que haya un descontento generalizado en una sociedad y que de golpe el que manda diga, bueno, pues vale, para mantener este chiringuito voy a reorganizar todo esto y voy a hacer que, pues, cambiar, porque es que si no me cuelgan. Entonces, bueno, también hay cambios radicales. Y todo nace de eso, de la creencia, de que se les tiene que permitir a estos. ¿Y cómo se justifica el poder? Pues un montón de maneras. Hay muchísimo marketing en todo esto. Actualmente se hace con la democracia. La democracia es una manera de justificar un poder para mucha gente. Mucha gente se cree que debe someterse a la voluntad de la mayoría, o del representante de la mayoría. Es que todo esto tiene tantas comillas. Entonces, simplemente delegan y dicen, vale, pues ha tocado que mande este por voluntad popular, acepto. Otras veces no, otras veces se ha justificado, no, es que Dios le ha elegido. Ah, vale, claro, hombre, si le ha elegido Dios, por supuesto. Otras veces es bueno, es que esto es porque aquí va a traer la revolución y el socialismo, no sé qué, no sé cuántos. Pero cada manera de justificar el poder tiene su contrapartida, tiene un límite. Es decir, si tú justificas tu poder porque Dios te ha dicho que tú tienes que mandar, tú estás limitado por lo que diga Dios, lo que digan que dice Dios. Es decir, si tú empiezas a pecar, si tú empiezas a no sé qué, pues claro, la gente dirá, ¿seguro que le ha puesto Dios? Porque mira todo lo que hace. Todo esto que está haciendo no está en la Biblia. No, la Biblia no lo permite, entonces no lo ha puesto Dios. Me voy a oponer. Y claro, si un rey empieza de golpe a hacer todas estas cosas, pues igual lo pasan por la guillotina. O lo cuelgan, o lo que sea.
Se han colgado nobles en la historia, pues por hacer ciertas cosas. ¿Por qué? Porque la gente deja de creer que tiene que estar sometido por esa persona. Pero claro, si siguen creyendo, porque esto es importante, puede ser que dejen de creer que deben ser sometidos por esa persona. Pero pueden seguir creyendo que efectivamente tiene que haber un representante de Dios que les guíe. Entonces lo único que se hace es cambiar a la persona, pero no cambiar el sistema. Luego hay personas que se oponen pues a... Yo que sé, gobiernos que se justifican con la democracia, pues la voluntad de la mayoría. Como son más, tienen razón y hay que vivir como ellos dicen. Es otra manera de justificar el poder. Es otra más. Pero siempre, en todas las maneras de justificar el poder, hay una voluntad popular. Hay un consentimiento popular. Esto hay que entenderlo. Hay que entender esto para cuando se habla de democracia, de que la democracia está legitimada porque la mayoría de la población, no sé qué, no sé cuántos. En todos los sistemas que se ha perdurado, la mayoría de la población los consentía. Porque de no ser así, se hubiesen rebelado. Hubiesen usado la fuerza, pues que en muchísimos casos sí que tenían más fuerza y se han dado casos así históricos. Entonces, en la monarquía era una institución que estaba la gente obligada a obedecer y que en realidad nadie quería y todo el mundo estaba descontento. No. Había pues tanto aceptación Alerta como ahora. Antifascista. Más o menos. La gente no se cuestionaba estas cosas. Lo aceptaban y punto. Gracias, hombre. Josfran, gracias por la suscripción. Feliz apoyar a mi youtuber favorito. Bien, me alegro, hombre. Pues eso. La gente suele tender a estar a favor de lo que ha vivido siempre, de lo que ha visto de forma habitual. Entonces tiende a aceptar eso. Y además, cuando tú estás en el poder, lo que buscas es perpetuarte en el poder. Por lo tanto, pones todas las instituciones a trabajar en mantenerte en el poder. Propaganda, cuentos, arte, la educación, todo. Los reyes ponían pues a la iglesia, quizá, o ponían a los cuentos populares, o el arte, pues la pintura, todo eso, a justificar su poder, la literatura, todo eso. Porque es una lucha constante por mantenerse en el poder. Y se mantiene el poder no solamente con la fuerza, porque con la fuerza es muy difícil. Si tú te opones absolutamente a todos los gobernados de forma organizada, no puedes. Entonces tienes que convencerles de que están mejor pues siendo saqueados por ti. Y así funciona pues el Estado, así funciona la legitimación del Estado, así se legitima un Estado, convenciendo a la población. Y hay que tener muy en cuenta esto para entender por qué se aplican ciertas medidas y otras medidas no se aplican. Puede ser que la gente sí, en su mayoría, quiera aplicar una ley, pero la gente que ostenta el poder ejecutivo, el poder físico, el poder de las armas, pues no quiera. Entonces, que si aplicas eso, puede haber una revuelta, puede haber una revuelta o puede haber una guerra civil o no sé qué. Por ejemplo, pues en Argentina, si quitas cierto poder a ciertos sindicatos, pues los transportistas, los camioneros y no sé qué, un montón de gente organizada, te bloquea el país y te lo para. Porque no es democracia. Es que el votar, y es que incluso la democracia en sí no es democracia, no es el poder del pueblo, es el poder de las mayorías, de los grupos organizados, de los grupos fuertes organizados. Y por mucho que lo intentes barnizar y decorar y demás, en el fondo te acaba quedando eso. Por mucho que se haya votado una cosa y que haya una asamblea y no sé qué, a la hora de la verdad, es la fuerza lo que importa. De hecho, por eso es muy importante el derecho a portar armas. Porque entonces dejas en la población mucha fuerza. Fuerza muy diferente a la que tendrían desarmada. Por lo tanto, los abusos de poder son mucho menos frecuentes y se permite mucho más que el ciudadano sea libre. Hay que tener en cuenta todas estas cosas para hablar de política, de Estado, de democracia y todo eso. Tenedlo en cuenta. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Os recomiendo que os vengáis a Twitch, que cuento cosas muy interesantes y cosas muy progres y cosas yo qué sé, de reírnos un poco de los progres, de feministas y demás. Vente, que está entretenido y que bueno, aquí pues lo que la gente me propone hablo. Abajo en la descripción del comentario fijado os dejo los links, dadle a todos esos links y seguidme en todos lados. Nos vemos.